mis hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa Palabra de Vida. Abra su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 6, verso 1 al 19, que lleva por título Maquinaciones de los adversarios. Para eso leamos nuestros versos de partida, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Oremos. Padre nuestro que estás en gloria, poderoso Dios, excelso, santo, amado, divino y propicio Dios, en cuya presencia estamos. Nos acercamos a ti, Señor amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con un corazón agradecido, maravilloso Dios. Hemos visto tu mano poderosa guardando nuestra salida y nuestra entrada. Hemos visto la provisión, Señor del cielo, no nos ha hecho falta nada. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Ahora pedimos, Señor del cielo, la comida espiritual, Padre Santo. Danos en esta hora ese maná escondido que es tu palabra, Padre. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. Cuando Nehemías comenzó a levantar el muro, hubo unos enemigos que trataron de dañar la obra. Sabían que levantar el muro era fortalecer sus defensas. Y el enemigo siempre quiere mantenerte en un estado débil o desprotegido. Esa era la idea. Y el levantar el muro obviamente les estaba fortaleciendo como ciudad, gloria al Señor. Y es por eso que también cuando nosotros comenzamos a buscar de Dios, a hacer actividades que nos van a acercar más a Dios, el enemigo se levanta contra nosotros también para hacernos desistir de crecer y fortalecernos en la obra de Dios. Ahora, como dije, si lo traemos a lo espiritual y lo traemos a nuestra vida, cuando tú te propones a crecer en las cosas del Señor, en fortalecerte en las cosas del Señor, a través de leer más la palabra del Señor, a través del ayuno, a través de la asistencia, gloria al Señor, al templo, el enemigo se levanta contra ti. Tenlo por seguro que el enemigo no está nada de contento y busca de alguna manera debilitarte. Y sabe que todas estas cosas que tú comienzas a desarrollar en tu vida van a fortalecerse. Entonces, en el momento que miraron que Nehemías estaba levantando el muro y tratando de fortalecerse, el enemigo se levantó contra él para desanimarlo. Y recordamos que su primer arma fue el ridiculismo, ¿verdad? Tratar de burlarse de él para desanimarlo. Y esta es una arma poderosa que usa el enemigo, porque a quien de nosotros nos gusta que se burlen de nosotros o hagan ridículo con nosotros. Cuando yo era una niña, ¿verdad? Me recuerdo que salimos del templo e íbamos camino a casa cuando a mi abuelita le salió un danzante y comenzó a querer hacer chistes con ella, a burlarse con ella. Ella se enojó muchísimo, lo pescó de la máscara y lo aventó entre las bancas. ¿Por qué? Porque no le gusta, o a nadie nos gusta que hagan ridículo de nosotros, mucho menos, ¿verdad?, a las personas mayores. Esta fue la primera táctica que trató de usar. Después, que vio que no tuvo éxito con la ridiculización,
trató de venir contra ellos en un ataque más directo, amenazarlos con daño físico, venir de noche para intimidarlos. Por tanto, también Nehemías oró contra estas amenazas y reforzó la guarda, ¿verdad? Puso a gente que vigilara y estuvieran alertas para venir y saber por dónde venía el enemigo. Luego intentó detener la obra con desánimo. Conforme la gente miró el trabajo y miró que la obra era grande, había montañas de escombro todavía que no se había levantado, y este era un gran trabajo, y comenzaron a decirse entre ellos: no lo podremos lograr, el trabajo es mucho. También ellos mismos comenzaron a desanimarse. A través de los rumores, comenzaron a llegar rumores de que el enemigo ya venía contra ellos, y eso también los hizo desanimarse. Luego el enemigo usó la intimidación y el miedo, y ya hablamos, ¿verdad?, también de esta gran arma del enemigo. El miedo paraliza a cualquiera, pero no olvidemos, ¿verdad?, que cuando nos movemos por fe, nuestra fe cancela todo temor, todo miedo. Pero cuando dejamos que el miedo crezca en nuestra vida, puede cancelar lo poco que sabemos, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Eso es nuestra fe la que debe de vencer sobre el miedo. Gloria a Dios. Y por último, ¿verdad?, la usura. Se hizo un problema entre el pueblo, pues el rico estaba oprimiendo al pobre. Y esto, ¿verdad?, Nehemías se encargó de arreglarlo, los hizo juramentar de que todos ellos los ricos iban a regresarle al pobre lo que le habían robado, ¿verdad? Y esto trajo una gran sanidad a la tribu de Judá o a la ciudad de Jerusalén. Ahora el capítulo 6, ¿verdad? Una vez más miramos a estos tipos, Sanbalat, Tobías y el árabe Gesem, que son los líderes del otro lado del río y son los que el enemigo ha estado usando para venir a ponerles trampas o a venir a obstaculizar la obra que Dios está haciendo en aquel lugar. Dice el verso 6:1: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, ¿verdad? Eso lo pone entre paréntesis para decirnos la verdad. El muro estaba levantado, pero las puertas todavía no se habían terminado. Al oírlos del otro lado del río, que casi el muro estaba terminado, no había portillos ya, para su desventaja, porque ellos usaban estos agujeros para venir y colarse y hostigar a la gente. No duda que también de la misma manera que estaban siendo hostigados por los ricos, también ellos venían a cobrarles mordidas de alguna manera. Había gran desánimo en medio del pueblo antes de construir el muro, y ahora, ¿verdad?, se ha arreglado la situación de la usura también, y viene de nuevo la intimidación a través de estos tipos, de estos hombres que vienen a atacar a Nehemías. Dice el verso 2: Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado en hacerme mal. Aquí vamos a ver en este capítulo el gran discernimiento que tiene Nehemías, un hombre que Dios escogió para esta tarea, no duda, con una visión, con fe y con discernimiento sobre todo. Estos fulanos, su intención era llevarlo fuera de la ciudad, a provincia, para ahí atacarlo, para ahí quitarle la vida. Pero el discernimiento, el don del discernimiento le ayudó a saber sus malas intenciones y no acudir. Dice el verso 3: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra
dejándola yo para ir a vosotros. So, Nehemías se rehúsa a ir con ellos, les dice, estoy ocupado, yo tengo un trabajo que debo de terminar y estoy determinado y no tengo tiempo para ir a gastar con ustedes. Solo se ignoró, les dio el avión, en otras palabras. Dice el verso 4, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Siguieron presionando, siguieron persistiendo, y esto es para que nosotros veamos que el enemigo en realidad no pierde tan fácil, o sea, no desiste tan fácil. Créemelo que en algunas ocasiones hemos ganado algunas batallas, ¿verdad? Porque estamos en guerra, estamos en lucha contra hacer lo bueno y hacer lo malo, y honrar a Dios, dejarnos vencer por la carne, es una lucha interna, y muchas de esas veces logramos ganar, pero eso no quiere decir que ya obtuvo todas las victorias, porque el enemigo regresará una y otra vez para hacernos caer, para hacernos desistir, para ponernos trampa. So, aquí estamos viendo que a pesar que le dijo una vez que no, 4 veces, y aún la quinta, vamos a mirar, insiste en lo mismo. Verso 5. Vamos ahora a mirar lo que trata otra táctica, lo que se le llama carta abierta. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Esta es la 5ª vez que tira el dardo para hacerlo salir de la ciudad y hablar con él, con el propósito de dañarlo. Ahora, en esta cultura, una carta abierta era un insulto, y en sí este es un insulto grande para Nehemías. Estas cartas abiertas eran leídas en público para avergonzar a una persona, o algo parecido al periódico. Hoy en día usted también puede publicar algunas cosas, y miramos, ¿verdad? Por ejemplo, en el periódico más famoso, gloria al Señor, New York Post, la gente pone algunos comentarios, y algunos son exagerados, otros no son verdad, pero tratan así de difamar a una persona. Ahora, nuestros tiempos han cambiado en gran manera gracias a la cibernética, ¿verdad? La gente a través de Twitter, de Truth, de Facebook, de todas estas empresas, ¿verdad? Puede mandar mensajes y puede contestarlos inmediatamente, puede rebotar o contrarrestar el ataque, y estamos viendo, ¿verdad?, cómo continuamente uno escribe una cosa del otro y el otro se lo contesta. En este caso, una carta abierta llevaba difamación, y Sanballat quiere que hablen, que arreglen esa difamación. Y esto es lo que dice la carta, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Hasmú, este era un tipo que había oído, según él, lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y por eso edificas tú el muro. Nehemías, dice la carta, hay rumores de que tú quieres rebelarte contra el rey, por eso estás construyendo el muro, porque una vez que estés adentro te rebelas contra el rey y pues no te pueden hacer nada, especialmente en Jerusalén, que el terreno estaba diseñado, ¿verdad? Porque Jerusalén está en un monte. Cuando venía el enemigo, a causa del muro, no podía llegar porque les tiraban flechas. Era un lugar muy seguro. La cosa es que ahorita el muro estaba en el piso, pero Nehemías lo ha levantado, solamente le quedan las puertas, ¿verdad? Dice, segunda mentira que le envía, gloria al Señor. Ahora, yo en un momento también en mi vida, cuando era muy joven, también recibí una carta abierta, digámoslo así, en la cual había una difamación en contra de mí, que yo había dicho
que yo iba a contratar a unos fulanos o a unos cholillos, gang members, para ir y golpear a otra persona, una mujer, y que de paso la violaran, ¿verdad? Lo cual en realidad no era verdad. So, cuando me confrontaron en mi trabajo, los managers, los que estaban encargados de ahí, pues yo abrí mi corazón y les dije, yo no he hablado nada de eso, yo nunca lo he dicho. Vino la segunda carta abierta en la cual decía que yo había ponchado las llantas del carro de otra persona y que seguridad me había visto y no me había detenido, lo cual también era una mentira. Y cuando hicieron las investigaciones correctas, se dieron cuenta que la otra persona estaba mintiendo, quería dañarme. Y el Señor, gloria a su nombre, me dio la victoria, ¿verdad? Porque a esta persona terminaron despidiéndola del trabajo. Y también quería confrontarme para aclarar todas esas cosas, pero como yo no las había dicho, ¿verdad? No di lugar para aclarar nada de estas cosas. Y así a Nehemías, ¿verdad? Lo están difamando con esta carta abierta, son cosas que él no ha hablado, dice el verso 7, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey y las tales palabras, serán oídas por el rey las tales palabras, ven, por tanto, y consultemos juntos. En verdad van varias mentiras aquí juntas. Una, que el muro lo construyes para rebelarte contra el rey. Dos, que estás contratando profetas para que te proclamen rey. Y estas palabras van a llegar a los oídos de Artajerjes, o más vale que nos juntemos y arreglemos este asunto antes de que yo vaya y te delate con el rey. Sus palabras eran duras, intimidantes y diseñadas para hacerlo desistir de la obra que él estaba terminando, gloria al Señor. Ven y defiéndete, habla conmigo, pero Nehemías le contestó. Dice, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventaste. Nehemías lo niega, tus mentiras no tienen bases, es tu imaginación solamente la que está inventando todas estas cosas. El rey conoce su reputación. Claro que sus amenazas, sus mentiras son graves, ¿verdad? Porque sí pueden llegar a los oídos del rey y creer que Nehemías está conspirando contra él, pero Nehemías sabe en quién está confiando, ¿verdad? Quién lo defienda, gloria al Señor. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Este era el propósito de sus amenazas, debilitarlos, desanimarlos, ¿verdad? Que Nehemías dijera, pues qué vela tengo yo en este entierro, qué necesidad tengo de que me estén vituperando y difamando y amenazando aún mi vida. Yo me regreso a Persia y aquí que se hagan bolas. Sin embargo, él sabía bien a lo que había ido y estaba firme para hacer la obra de Dios. Ahora, por lo contrario, hizo lo mismo que has hecho siempre, orarle a Dios y pedirle, Señor, fortalece mis manos para terminar esta obra y no dejar este trabajo a medias, gloria al Señor. Vino luego a casa de Semaías, hijo de Delai, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte.
Ahías está actuando como profeta. Uno de esos que acostumbran decir, así dice el Señor, ven y escóndete en el templo, porque ciertamente está en un trance. Vienen a matarte esta noche. Sí, vienen a matarte esta noche. Decía esto a la luz de profeta, ¿verdad? Se está haciendo pasar como un profeta. Le dice, busca refugio en el templo para que salves tu vida. Y él contestó, Nehemías, entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuere como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Nehemías, como dije al principio, tenía un gran discernimiento y él le dice, no entraré. La razón por la cual es porque Nehemías no era un levita. A él no le era permitido entrar al lugar santísimo. Los atrios estaban a la intemperie. En el lugar santo era donde entraban los sacerdotes y ahí podían resguardarse, ahí estaba cerrado. Pero el lugar santísimo era donde solamente entraba el sacerdote y una sola vez al año. Nehemías era judío, pero no era levita, no tenía permiso para entrar en el templo. Su discernimiento, ¿verdad? Le está diciendo, esta profecía, esta palabra no es de Dios. Dios no es el que está hablando, porque jamás Dios se va a contradecir con su palabra. Tengamos cuidado con los que vienen con los ojos al revés, buscando profetizarte y decirte, así dice el Señor, ¿verdad? Ahora, la profecía se trata de que mientras uno profetiza, el otro juzga. El otro está al tanto de que la profecía vaya de la mano con la palabra del Señor. La profecía que se te está dando no puede contradecirte o no puede contradecir la palabra del Señor. A ti sí puede contradecirte, gloria al Señor, pero no a la palabra del Señor. Aquí muestra una vez más Nehemías su gran discernimiento. Dice, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Cuando Jeremías estaba profetizando, en los días de Jeremías, también había falsos profetas. Y aquí Nehemías se está dando cuenta que este hombre es contratado de los del otro lado del río. La gente muchas veces quiere aprobación, ¿verdad? Quiere que le digan solamente lo bueno. Durante los días de Jeremías, Jeremías profetizaba que el tiempo de Jerusalén ya estaba terminado, que los babilonios iban a entrar y se los iban a llevar cautivos, ¿verdad? Por los 70 años que fueron al cautiverio, que se rindieran, que no se opusieran para que no hubiera derrame de sangre. Sin embargo, la gente no le hacía caso, pero los otros falsos profetas decían, así ha dicho el Señor. Recordamos de un tal Ananías, que se puso unos cuernos también de toro y caminaba de un lugar a otro diciendo, así dice el Señor, que así Judá va a cornar a Babilonia. Y en verdad era mentira, porque ya el Señor los había entregado a cautiverio. Había muchos falsos profetas que hablaban en el nombre de Dios, pero que Jehová no había hablado, gloria al Señor. Dios no habla contrario a su palabra. Ahora, recuérdese de esto, una de las maneras en que la profecía se juzga es en que es la palabra de Dios y Dios nunca te manda que hagas algo que es contrario a su palabra. Ahora, en el año 1988 hubo un personaje de nombre Edgar Whisenant.
aficionado a la profecía bíblica, que escribió el libro 88 razones por qué el rapto será en la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, entre el día 11 y 13 de septiembre de 1988. Su cálculo fue basado en que si Israel nació como nación en 1948, hablando de una generación, 40 años, el Señor iba a regresar en 1988, una generación de 40 años. Y escogió esta fiesta, la fiesta de las trompetas, para que el Señor viniera. Y mucha gente, como dije, vendió sus casas y se unieron a este hombre y compraron boletos para irse a Israel, para de allá recibir, ¿verdad?, ser llevados en el rapto. La cosa es con esto que pues no estaban muy convencidos, porque la mayoría de ellos su ticket era de ida y vuelta, o sea que no tenían la suficiente fe para creer que el Señor iba a venir en ese día, septiembre 11 al 13. Son esos 3 días, 11, 12 o 13, el Señor vendría por su iglesia. Y viendo, ¿verdad?, que sus cálculos fallaron, luego cambió la fecha a 1993 y no ocurrió nada, y después 1994, y el último fue en 1998, y pues usted ya sabe el resultado, que aquí estamos todavía esperando el rapto de la iglesia, gloria al Señor. No debemos, ¿verdad?, de creer a los fantasiosos. La palabra del Señor nos ha dicho que el día y la hora en que ha de venir el Señor por su iglesia no lo sabemos. Él vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no le avisa cuando quiere venir a saquear su casa, simple y sencillamente llega. De esta manera vendrá el Señor. Jesucristo dijo que esa fecha nadie la sabe, solamente su Padre que está en los cielos. Ahora, si Jesús hubiera podido, si la fecha se hubiera podido descifrar con cálculos matemáticos, como supuestamente este hombre lo hizo, Él nos hubiera dado la fecha, porque Jesucristo es Dios y para Él no hay nada imposible, gloria al Señor. Ahora, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y Él les dijo: vosotros no les es dado conocer los tiempos ni las sazones, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, esto no es para ustedes saber, ustedes dedíquense a predicar el Evangelio cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, venga sobre ustedes, y me seréis testigos en todos estos lugares que le menciona, ¿verdad? El día y la hora nadie lo sabe. Cuidado con los que dicen: así dice el Señor. Pero él percibió, Nehemías percibió que el Señor no lo había enviado, que él estaba hablando, ¿verdad?, porque lo habían contratado. Verso 13 dice: porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuere yo infamado. Sanballat y Tobías habían contratado a Semaías. Este era un plan que habían forjado contra Nehemías para dañarlo, pero él salió más audaz que ellos, porque tenía el discernimiento del Espíritu Santo, ¿verdad?, un don que viene del Señor, gloria a Dios. Pidámosle al Señor discernimiento, gloria a Dios. Dice el verso 14: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadias, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Señor, mira sus falsas acusaciones.
mira los hechos malos de estos hombres que han conspirado contra mí una y otra vez. Y también de esa mujer profetisa, ¿verdad? Que también se unió a ellos para conspirar o para hacerle daño a Nehemías. Gloria al Señor. Y la trampa iba diseñada para infundir miedo. Y sabemos que el miedo paraliza, ¿verdad? Pero cuando nosotros, como dije, nos movemos por fe, eso hace que cancelen nuestro miedo, ¿no? El miedo es un arma del enemigo que no debemos de dejar que haga nido en nuestra vida. Dice el verso 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Eliud, esto es el mes de septiembre, en 52 días, ¿verdad? Este fue un número récord en realidad. 52 días es muy poco tiempo para levantar un muro. Sin embargo, dice aquí que cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. En realidad era una misión casi imposible levantar esta muralla, gloria al Señor, pero reconocieron que era la mano de Dios que estaba con ellos, gloria al Señor. Y la verdad dice en su palabra, apartados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que agarrarnos de su mano de poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Agarrados de la mano de Dios, podemos lograr grandes cosas. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Jonahán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Tobías había casado a una de sus hijas con uno de los judíos, de los del otro lado del río, lo cual sabemos y dijimos anteriormente que era prohibido para los judíos hacer esto, pero recordamos que algunos acordaron despedir a sus mujeres y otros no estaban contentos. Ahora, el que no quisiera despedir a su mujer iba también a tener que rendir su heredad, sus bienes, porque los iban a desheredar a causa de ese pecado. Ahora, dice también, contaban delante de mí las buenas obras de él, y él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. La rencilla no terminó allí, ¿verdad? Tobías, como tenía familiares dentro de la muralla, pues a través de cartas se comunicaba, y los que eran familiares de él le hablaban buenas cosas a Nehemías, tratando de decirle, Tobías es un buen hombre, es un gran personaje, pero pues él, ¿verdad?, le respondía la realidad. Tobías tenía palancas dentro de la ciudad, había emparentado con algunos del otro lado del río, y eso pues le daba derecho a oír las noticias, aunque no duda que no lo dejaban entrar, ¿verdad? Pero ellos sí podían salir a verlo, gloria al Señor. No se pierda el siguiente capítulo, pidámosle como Nehemías al Señor mucho discernimiento, gloria al Señor, para saber por dónde viene el enemigo y taparle los portillos, gloria al Señor. A Nehemías no se lo pudieron chamaquear porque tenía este don. Ese es el don que yo le pido al Señor también, el don de discernimiento. Oremos para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, agradecemos tu bondad. Gracias por permitirnos abrir, Señor del cielo, tu palabra para estudiar, Señor del cielo, estas historias, Señor amado, que nos animan, que estimulan nuestra fe, maravilloso Dios. Pedimos por tu pueblo, Señor, ahí donde se encuentre. Mira
sus necesidades, Padre, sean físicas, sean materiales, emocionales, espirituales, Señor del cielo. Sabemos que tú tienes la respuesta, precioso Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta semana y que sea Él quien nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.